Dicen que The Sound of Music es la película más feliz jamás hecha. Un mundo lleno de sol, niños cantores y una institutriz que conquista corazones con una guitarra. Pero la verdad, detrás de las cámaras, cuenta una historia muy diferente. Sí, estaba esa escena infame en el lago. Esa, de la que nadie tenía permitido hablar, donde la miembro más joven del elenco casi se ahoga. Pero eso fue solo la punta del iceberg, desde besos fallidos hasta egos heridos, desde el clima impredecible en los Alpes hasta acrobacias riesgosas y nervios al límite. El rodaje de The Sound of Music estuvo lleno de secretos que el estudio intentó mantener en silencio. ¿Qué fue lo que realmente pasó durante esos meses mágicos en Austria? La verdad, podría cambiar para siempre la forma en que escuchas esas canciones. Volvamos a principios de los años 60, una época de grandes ambiciones y fracasos aún más grandes en Hollywood. En 20 siglo, Fox, el ambiente era tenso. El estudio acababa de sobrevivir al desastre financiero que fue Cleopatra, un espectáculo extravagante que casi los lleva a la bancarrota. No podían permitirse otro fracaso. Así que cuando los productores propusieron adaptar The Sound of Music, basada en una obra de Broadway sobre monjas, nazis y niños cantores, bueno, no todos estaban convencidos de que ese fuera el salvavidas que necesitaban. Algunos ejecutivos del estudio temían que fuera simplemente demasiado dulce, demasiado sentimental para una audiencia que se volvía cada vez más cínica a la sombra de Vietnam y la agitación social. Incluso el director Robert Wise, un cineasta veterano que acababa de ganar un Oscar por West Side Story, tenía sus dudas. Aceptó el trabajo, pero dejó claro que si lo iba a hacer, mantendría el tono realista. Nada de fantasía empalagosa ni cuentos de hadas pulidos hasta el exceso. Julie Andrews, recién salida de su actuación ganadora del Oscar en Mary Poppins, estaba en la cima de la popularidad, lo que traía consigo tanto emoción como presión. Tenía que lograr el equilibrio perfecto entre la magia y la madurez. Todos esperaban que ella cargara con la película y ella lo sabía. En cuanto a Christopher Plummer, bueno, prácticamente lo arrastraron al proyecto. No quería estar en un musical, punto. De hecho, llamó al proyecto empalagoso y solo aceptó unirse si el guión enfatizaba el realismo y le daba al capitán un carácter más firme. Así que sí, antes de que las colinas cobraran vida con música, todo el proyecto pendía de un hilo. Era un sueño, sin duda, pero uno que venía con riesgos muy reales. Entremos en uno de los capítulos más fascinantes y discretamente prohibidos de The Sound of Music, una escena que en pantalla parece engañosamente dulce, pero que después del rodaje, el elenco fue instruido a no mencionar jamás. Estamos hablando del famoso beso en el gazebo entre María y el capitán Von Trapp. Ya sabes cuál, luz de velas, música suave, un momento perfecto de romance al estilo del viejo Hollywood. Pero lo que no viste fue lo que realmente ocurrió detrás de cámara. Esa escena fue una pesadilla de filmar, física y emocionalmente. Primero, el entorno. Un verano austríaco sofocante, con una humedad tan intensa que el maquillaje de Christopher Plummer se derretía una y otra vez. Estaba empapado en sudor, miserable, profundamente incómodo. Tuvieron que detener y reiniciar esa toma más de 20 veces, limpiándolo, retocando su rostro cada vez, mientras intentaban mantener intacta la ilusión romántica. Y aunque el corte final parece perfecto, detrás de escena fue puro caos. Pero había algo aún más complicado que el clima: la distancia emocional entre los dos protagonistas. Julie Andrews rebosaba energía, calidez y optimismo, todavía volando alto tras el éxito de Mary Poppins. Christopher Plummer, en cambio, abordó el proyecto con una mezcla de desdén e incomodidad. Pensaba que la película era demasiado sentimental. Incluso se refería a ella, medio en broma, medio en serio,
como The Sound of Mucus, el sonido del moco. El beso en el gazebo, para él, no solo fue incómodo, fue insoportable. En una ocasión, admitió haber estado ligeramente ebrio durante una toma, tratando de adormecer su disgusto por lo que consideraba un momento empalagoso y demasiado pulido. ¿La ironía? Esa misma escena se convertiría en uno de los momentos románticos más icónicos de la historia del cine. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Tras terminar el rodaje, se aconsejó al elenco en voz baja que no hablara sobre lo difícil que había sido esa escena, el calor, la cantidad de tomas, el rechazo absoluto de Plummer hacia ella. El estudio quería preservar la magia. Pero con los años, pequeñas verdades empezaron a filtrarse, usualmente en comentarios casuales o entrevistas dadas décadas después. Plummer eventualmente suavizó su crítica, incluso admitiendo que su actitud durante el rodaje estaba influida más por su propia inseguridad que por un problema real con Julie Andrews. La veía como una figura encantadora, casi perfecta, mientras que él se sentía como un actor shakespeariano perdido en un mundo de marionetas y niños cantando sobre cabras. Andrews, por su parte, más tarde recordó esa escena del beso con una especie de exasperación cariñosa. Recordaba el sudor, los reinicios interminables y la tensión con Plummer. Pero también el profesionalismo que los llevó a lograrlo. Sus diferencias no desaparecieron, pero algo mutuo creció entre ellos. No amor, ni exactamente amistad, sino un tipo extraño de respeto artístico. El hecho de que lograran filmar una escena tan tierna, a pesar de toda esa incomodidad y desacuerdo, quizás es la parte más honesta de toda la historia. Esa tensión, ese esfuerzo por hacer que funcionara, es lo que la hace sentir tan real. Al elenco se le dijo que no lo mencionara, pero en cierto modo, ese silencio solo alimentó la leyenda. Porque a veces, los momentos más perfectos en pantalla están construidos sobre las verdades más desordenadas detrás de cámara. Ahora, hablemos de otra escena, la del lago. Esa que los fans recuerdan con cariño y risas, pero que el elenco recuerda con inquietud y silencio. A simple vista parece un momento juguetón y perfectamente encantador. Los niños Von Trapp en un bote de remos, riendo mientras cruzan un lago tranquilo, con el capitán observando desde el muelle. De repente, el bote se vuelca y los niños caen al agua entre carcajadas y salpicones. Pero para los que estaban detrás de cámara, ese día no fue alegre. Fue una de las experiencias más aterradoras durante el rodaje de The Sound of Music, especialmente para Kim Carath, de 5 años, Gretel, la más pequeña de los Von Trapp, quien, a diferencia del resto del elenco, no sabía nadar. Estaba aterrada, estaba vulnerable y estaba a punto de enfrentarse a un peligro muy real, en un set que se suponía debía ser seguro. El director Robert Wise insistió en hacer una sola toma continua para lograr autenticidad. La escena fue coreografiada cuidadosamente. Julie Andrews, quien se había convertido en una especie de madre para los niños, debía sujetar a Kim mientras el bote se volteaba y asegurarse de que estuviera bien. Pero cuando se dio la señal de acción, todo salió mal, literalmente. Julie perdió el equilibrio y en lugar de caer hacia la niña cayó en dirección contraria. Kim desapareció bajo el agua de inmediato, sin doble de riesgo, sin cables ocultos, solo una niña de 5 años hundiéndose en un lago frío, rodeada de cámaras rodando y adultos intentando reaccionar. El pánico se apoderó del equipo. Heather Menzies, quien interpretaba a Luisa, no dudó. Nadó hacia Kim tan rápido como pudo. Miembros del equipo saltaron al agua para ayudar, y durante unos momentos angustiosos, nadie sabía si saldría a la superficie. Cuando la sacaron del agua, Kim estaba tosiendo, atragantándose, empapada y completamente traumatizada. Había tragado un buen trago de agua,
Se sintió físicamente enferma después y arrastraría un miedo al agua durante años. Esto no fue magia del cine. Fue un accidente real, un incidente que estuvo a punto de volverse trágico en un set que se suponía debía ser alegre y seguro. Y sin embargo, en la narrativa oficial de The Sound of Music, este momento nunca debía existir. El estudio quería preservar la ilusión saludable. Reconocer públicamente que una niña pequeña casi se ahoga no encajaba con la imagen brillante y optimista que querían proyectar. Así que el incidente se mantuvo en silencio. A los miembros del elenco se les desaconsejó firmemente hablar de ello. No querían preguntas. No querían escándalos. Querían que esa escena viviera como un momento encantador y divertido, no como una situación de peligro y error humano. Y así, durante décadas, nadie que viera esa escena sospechó la verdad. Los espectadores sonreían al ver a los niños caer al lago, sin saber que detrás de esas risas despreocupadas había un recuerdo que el elenco había estado cargando en silencio. Cuando Kim Carrot finalmente habló en entrevistas años más tarde, no exageró ni dramatizó. Simplemente dijo, «Casi me ahogo». Y había un peso en esas palabras. Una tristeza. Se notaba que ese momento nunca la abandonó. Julie Andrews lo relató en sus memorias, admitiendo con franqueza que había caído en la dirección equivocada y no pudo alcanzar a Kim a tiempo. La persiguió durante años. Aún lo hace. Para una película tan famosa por su alegría, su calidez y su perfección, digna de una postal, esta escena lleva un legado muy distinto para quienes estuvieron allí. Algunos miembros del elenco han reflexionado sobre ese día con una mezcla extraña de nostalgia e incomodidad. Amaban la experiencia de filmar The Sound of Music, pero sabían que algo había salido profundamente mal en ese momento. Para ellos, no fue solo una escena divertida. Fue un momento de miedo genuino, enmascarado por una edición alegre y décadas de silencio. Y eso es lo que hace que la escena del lago sea tan impactante, tan inquietante. No solo por lo que ocurrió, sino por cuánto tiempo se ocultó. La escena que al elenco se le prohibió mencionar se convirtió en una de las más icónicas de la película, y quizás esa sea la verdadera historia. Cómo algo tan querido por el público fue, para quienes lo vivieron, una de las cosas más difíciles de olvidar. Pero esos no fueron los únicos momentos que estuvieron a punto de desmoronarse tras bambalinas. Más allá de la infame escena del beso que rompió el personaje y la secuencia del lago que casi terminó en tragedia, toda la producción fue un campo de batalla silencioso, lleno de caos oculto bajo la superficie de una perfección cinematográfica. Cuando la gente piensa en The Sound of Music, a menudo recuerda esa impresionante escena inicial. Julie Andrews girando sobre la cima de una montaña, mientras la cámara se eleva por encima de ella, las colinas extendiéndose sin fin detrás mientras canta The Hills Are Alive. Es perfección cinematográfica, pero detrás de esa belleza deslumbrante, hubo puro caos. Esa escena no fue filmada con una grúa ni con un dron estable. Se hizo con un helicóptero de verdad. Y cada vez que el helicóptero se acercaba demasiado, el viento de las aspas enviaba a Julie volando hacia atrás sobre la hierba. Una y otra vez. Se levantaba, buscaba su marca, giraba, cantaba y se preparaba para no ser derribada por el vendaval del rotor. Más tarde admitió que fue una de las escenas más agotadoras de su carrera, no solo físicamente exigente, sino emocionalmente agotadora. Puede que se viera celestial, pero se sintió como sobrevivir a un túnel de viento. Luego estaba Christopher Plummer, intentando canalizar una autoridad rígida como el capitán Von Trapp, mientras soportaba en silencio un tobillo lesionado y una fuerte aversión por el entorno. Los Alpes austríacos podían parecer un sueño. Pero para Plummer fue más bien una prueba fría,
húmeda y agotadora. Se resbaló al principio del rodaje y se torció el tobillo, lo que convirtió las largas caminatas por las colinas rocosas en una tortura. Suma el clima helado, el aislamiento del rodaje en locación y su ya famosa aversión por el sentimentalismo del guión, y obtienes a un protagonista que bromeaba diciendo que su mejor mecanismo de supervivencia fue el schnapps, mucho schnapps. Y aunque esas colinas parecían un paraíso para los niños Von Trapp, filmar con un grupo de niños enérgicos fue todo menos sencillo. Las laderas de las montañas eran empinadas y resbaladizas, el clima cambiaba constantemente y el equipo a menudo quedaba atascado en el barro. El montaje de Do Re Mi, que en pantalla se siente tan liviano y alegre, fue en realidad una pesadilla logística. El elenco tuvo que repetir largas caminatas coreografiadas, subiendo y bajando terrenos irregulares bajo un sol de verano abrasador. Julie Andrews los lideraba con energía inagotable, pero incluso ella terminaba jadeando entre toma y toma. Un pobre camarógrafo casi pierde el equilibrio por completo y tuvo que ser rescatado antes de deslizarse por la ladera. ¿Y esas escenas encantadoras con la guitarra? Julie solo tuvo unos pocos días para aprender los movimientos de los dedos, y la mayoría del tiempo estaba imitando la reproducción, rezando para no equivocarse en los cambios de acordes. Por supuesto, trabajar con 7 niños traía su propia cuota de locura. Eran dulces, sí, pero también propensos a las travesuras. Se reían durante las tomas serias, se escapaban durante los preparativos y se distraían con cada insecto y mariposa en el set. Las cosas se salieron tanto de control que Julie Andrews, por más querida que fuera, tuvo que poner orden. Les dijo, con calma pero con firmeza, que si no comenzaban a tomarse las cosas en serio, ella se iría del set. No fue un berrinche, fue liderazgo. Y probablemente salvó el rodaje de un colapso aún mayor. Y luego, por supuesto, está la infame escena del lago. Para el elenco se convirtió en algo inolvidable, y los unió. Porque aquí está lo extraordinario. En medio de todo el caos, los accidentes y los casi desastres, el elenco no se desmoronó. Se unieron. Nació una especie de familia, no del tipo reluciente que se ve en los carteles de películas, sino una real, desordenada y resiliente. Julie Andrews se convirtió en una figura guía para los actores más jóvenes, afectuosa y firme, mientras los mayores cuidaban a los pequeños. Incluso Plummer, que gruñía durante la mayor parte del rodaje, luego admitió que llegó a encariñarse profundamente con todos. Ese vínculo no se disolvió cuando terminó la filmación. Con los años, las reuniones del elenco se sintieron como reuniones familiares. Los niños todavía llaman mamá a Julie. Se mantienen en contacto incluso ahora. Así que sí, The Sound of Music puede ser recordada por su armonía y gracia, pero detrás de ese encanto atemporal hubo una tormenta de obstáculos. Desde las vertiginosas tomas con helicóptero hasta la escena empapada del lago, cada hermoso fotograma fue arduamente ganado. Y tal vez por eso la película ha perdurado, no porque haya sido fácil, sino porque las personas detrás de ella también lo hicieron. Cuando pensamos en The Sound of Music, es casi imposible no sonreír. Las colinas onduladas de Austria, Julie Andrews girando en ese plano icónico de apertura, la alegría de canciones como My Favorite Things y Edelweiss. Es una de esas películas raras que parecen irradiar luz, una y otra vez, generación tras generación. Incluso ahora, en 2025, sigue siendo descubierta por nuevas audiencias, transmitida como una reliquia familiar de padres a hijos. Cada año se organizan proyecciones para cantar en grupo alrededor del mundo, donde los fans se disfrazan y entonan las letras al unísono. Los actores que interpretaron a los Von Trapp todavía se reúnen para especiales de aniversario.
a veces sentados uno junto al otro décadas después, tomados de la mano riendo por anécdotas del pasado. Está claro que esa conexión nunca los abandonó. De hecho, tras la muerte de Christopher Plummer, en 2021, Julie Andrews dijo que él se había convertido en un amigo entrañable, y él, en sus últimos años, la llamó el corazón de la película. Cualesquiera que hayan sido las tensiones iniciales, el tiempo las suavizó. Lo que quedó fue afecto y un entendimiento compartido de lo que habían construido juntos. Y en la superficie, el legado es incuestionable. The Sound of Music fue un gigante de taquilla, la película más exitosa de su época. Ganó 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Es una de las pocas cintas que realmente merece la palabra atemporal. Las familias aún se reúnen frente al televisor en Navidad, aún tararean Do Re Mi en viajes en coche. Aún sienten ese nudo en la garganta cuando el capitán Von Trapp canta Edelweiss. Es alegre, es reconfortante, es familiar, pero no fue fácil lograrlo, porque la verdad es que esa alegría que sentimos como espectadores fue arduamente ganada por quienes hicieron posible la película. Así que sí, The Sound of Music nos regaló calidez y asombro, pero también se construyó sobre momentos fríos, mojados y difíciles. No solo mostró alegría, la conquistó. Y quizás eso es parte de lo que la hace tan inolvidable, porque cada nota, cada sonrisa, cada giro sobre esa colina lleva el peso de lo que costó llegar hasta allí. Nos recuerda que la belleza y el dolor a menudo coexisten, que a veces las cosas más alegres nacen de los momentos más duros. Y ese es un legado que vale la pena recordar, incluso 60 años después. Y tal vez por eso, The Sound of Music todavía nos conmueve, no solo por las canciones o el paisaje, sino por la historia humana escondida bajo la superficie. Detrás de cada encuadre perfecto hay esfuerzo, miedo y una clase de resiliencia silenciosa que no siempre vemos. Entonces, ¿qué otras historias están ocultas detrás de tus películas favoritas? ¿Qué verdades se nos escapan cuando la cámara deja de grabar? Cuéntanos en los comentarios, ¿era esta The Sound of Music que tú recordabas? Y si esta mirada tras bambalinas te sorprendió, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, porque toda obra maestra tiene su sombra, y apenas estamos comenzando.